El presidente argentino Javier Milei ha sacudido la estructura de mando de las Fuerzas Armadas del país. El político ultraderechista asignó a la Fuerza Aérea la jefatura del Estado Mayor Conjunto, máximo órgano ejecutivo de las Fuerzas Armadas. Además, introdujo cambios en la cúpula del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea argentinos. Las modificaciones más drásticas se produjeron en el Ejército, donde Milei nombró a Alberto Presti jefe del Estado Mayor y pasó automáticamente a retiro a 22 generales. Para los analistas, el gobierno de Milei está dando un claro mensaje de empoderamiento a los militares, que ahora también ocupan importantes cargos en el Ministerio de Defensa. Los nombramientos anunciados el lunes en el boletín oficial indican que el general de brigada Javier Julián Isaac será el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, el contraalmirante Carlos María Allievi asumirá el mando de la Fuerza Aérea, el brigadier mayor Fernando Luis Mengo, el de la Armada, y el general de brigada Presti, el del Ejército. Con este último nombramiento, pasarán automáticamente a retiro 22 generales de alto rango, 23 si se suma la renuncia del ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Martín Paleo. Eso representa 2/3 del cuerpo de mando, según una estimación del diario Clarín. Se trata del cambio más drástico en el ejército desde el gobierno de Néstor Kirchner, cuando el presidente peronista obligó a pasar a retiro a 19 generales. Comandantes vinculados al anterior gobierno, presidido por el peronista Alberto Fernández, han sido así apartados de la cúpula del ejército. Fabián Calle, politólogo especializado en temas de defensa, advierte que la decisión no tiene ningún significado ideológico ni político, como cree que ocurrió en la purga de Kirchner en 2003. Cuando uno mira los nombres, es un generalato homogéneo, ninguno de ellos es considerado ni de izquierda ni de derecha, dice Calle, quien cree que Presti fue instalado como jefe del ejército porque es un militar, joven y con buena imagen dentro de las fuerzas. El politólogo cree que la decisión responde a una profunda renovación del ejército, basada en la agenda de defensa y seguridad de Milei. Es un arma importante en la estrategia del gobierno para el control de las fronteras, añade. Los analistas están a la espera de ver cómo se traducirá el nombramiento de Isaac para dirigir el Estado Mayor Conjunto procedente del Ejército del Aire, tras una década de liderazgo del ejército en ese mando. Aventuro que habrá una visión más lineal de subordinación a Estados Unidos, dice Luciano Ancelini, doctor en Ciencias Sociales y profesor de la Universidad Torquato Di Tella. Esta hipótesis concuerda con las intenciones de Milei, que durante la campaña electoral afirmó que su gobierno se alinearía con Washington, Israel y las naciones que respetan la libertad. Hay que ver cómo se reconstituyen las Fuerzas Armadas desde el punto de vista estratégico, dice Ancelini, que fue funcionario del Ministerio de Defensa entre 2019 y 2022 bajo la gestión de Fernández. El Estado Mayor Conjunto se consolidó como el máximo órgano de conducción militar tras la Guerra de Malvinas de 1982 entre Argentina y el Reino Unido. En ese momento, se consideró que el fracaso de la guerra se debió a la falta de acción conjunta entre las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto adquirió mayor relevancia para asesorar al ministro de Defensa. Desde el retorno de Argentina a la democracia en 1983, la Fuerza Aérea ha sido la jefa del Estado Mayor Conjunto en 3 periodos entre 1985 y 1989, en 1992, y entre 2003 y 2013, un total de casi 15 años. El ejército es el que más tiempo lleva en el cargo, unos 21 años en total desde el final de la última dictadura, mientras que la Armada solo ha estado al frente del Estado Mayor Conjunto unos 4 años. Los miembros de las Fuerzas Armadas votaron en masa a Milei en las elecciones de noviembre de 2023, cuando el ultraderechista, líder de la Libertad Avanza, obtuvo el 56% de las papeletas frente al ministro de Economía peronista Sergio Massa. El nuevo gobierno deberá responder a algunos de los reclamos históricos de los militares, que desde hace años reclaman que sus salarios sean equiparados a los de las fuerzas de seguridad y que se les asigne un mayor presupuesto. Durante el gobierno de Fernández se creó el Fondo de Defensa Nacional y se inició un proceso de paridad salarial con las fuerzas de seguridad que aún continúa. En las Fuerzas Armadas esperan que estas medidas tengan continuidad con Milei. Durante la campaña electoral, la compañera de fórmula de Milei, Victoria Villarruel, lideró los temas de defensa y seguridad. Hija, sobrina y nieta de militares, prometió aumentar el presupuesto de las Fuerzas Armadas mientras que Milei anticipó recortes en áreas como ciencia, salud y educación. Además, Villarruel negó el terrorismo de Estado durante la última dictadura en un discurso que no cosechó los aplausos esperados desde los cuarteles, nutridos hoy por nuevas generaciones de militares.
Tras el triunfo de la libertad avanza, sin embargo, Villarroel se quedó en el camino. Las carteras de seguridad y defensa fueron a parar a Patricia Bullrich y Luis Petri, respectivamente, cuya candidatura conjunta a la presidencia fue derrotada en la primera vuelta de las elecciones. Posteriormente, ambos se volcaron con Milei. Calle señala que las mejoras salariales y presupuestarias que puedan impulsarse desde defensa, sin embargo, estarán condicionadas por el Ministerio de Economía, que deberá controlar una inflación que avanza al 1% diario, según el gobierno. Los militares necesitan una economía estable, como cualquier ciudadano de a pie, afirma Calle. El politólogo añade que también hay mucho por hacer a nivel simbólico. Los nombramientos del lunes se suman a otros en el Ministerio de Defensa, donde militares retirados ocupan puestos de relevancia, como el viceministro Claudio Ernesto Pasqualini. Nunca habían tenido tanta presencia en el Ministerio de Defensa desde la vuelta a la democracia, destaca Calle. La institución vio reducida su financiación tras la vuelta a la democracia y dejó de ser un actor relevante en la política argentina con la caída de la dictadura militar, que causó más de 30.000 desaparecidos según las estimaciones de las organizaciones de derechos humanos. Anteriormente, las Fuerzas Armadas habían controlado la política argentina durante más de 50 años. En 1930, con el primer golpe de Estado, iniciaron una larga serie de intentos de reprimir al primer partido político de masas de América Latina, la Unión Cívica Radical, y luego, a partir de 1955, al peronismo. Cuando entregaron el poder en 1983, habían destituido por la fuerza a 5 gobiernos democráticos. Durante muchos años, los militares han intentado mejorar su imagen pública. También la semana pasada, el presidente argentino Javier Milei presentó al Congreso un proyecto de ley que declara al país en estado de emergencia pública e incluye 664 artículos que alteran de raíz buena parte de la estructura política, social y económica de Argentina. La Ley Ómnibus, como se la denomina por su amplitud y variedad de temas, implica la transferencia al gobierno de amplias facultades legislativas en materia económica, financiera, previsional, fiscal, sanitaria y hasta electoral. El proyecto, que se tramitará en sesiones extraordinarias del Congreso, también incluye un endurecimiento de las sanciones contra la protesta social. Milei propone que cualquier congregación intencional y temporal de 3 o más personas sea considerada manifestación, castigada con hasta 6 años de cárcel, si impide el libre tránsito o la prestación de servicios públicos. El texto enviado al Congreso, la iniciativa política más contundente de Milei desde que asumió el cargo a principios de este mes, advierte que las autoridades deben ser notificadas de cualquier manifestación pública con antelación y que el Ministerio de Seguridad tiene potestad para oponerse a la protesta o proponer cambios. Además, los organizadores sociales tendrán que declarar quién es el responsable de las convocatorias de movilización para que puedan ser identificados en caso de que merezcan sanciones penales. El proyecto da forma legal al protocolo antiprotesta firmado hace 2 semanas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.